del semestre. Entonces, ya dentro de 15 días tendríamos nuestro primer parcial. Ese sería, estaríamos hablando del 8, ¿sí? Del 8 de agosto sería el primer parcial. Entonces, ahí para que lo apunten, por favor, para que tomen nota de eso, que el 8 de agosto sería el primer examen parcial. Luego, en septiembre. Bueno, el 15 de agosto también, ahí estaba viendo de que es asueto, el 15 de agosto. Y en septiembre, para el segundo parcial, estaríamos hablando del 19 de septiembre. Sí, ese sería el segundo parcial, el 19 de septiembre. Ahí para que lo anoten, porfa, y ya tengan estos datos. Y por último, vamos a ver. Las evaluaciones extraordinarias, ahí lo vamos a ir viendo. Digamos que del primer parcial, la evaluación extraordinaria, si no lo hacen en el 8, sería el 22. Y el 22 de agosto. Y el segundo parcial dijimos que era el 19. Y si no lo hacen, sería vamos a ver, el 17 al 23 sería el siguiente fin de semana. Sí, sería el 26, no, sí, sería el 26 de septiembre la evaluación extraordinaria. Yo les recomiendo hacerlo siempre en los horarios. Y el examen final estaría programado para noviembre, para el inicios de noviembre, que sería el 7 de noviembre. Ahí sería su examen final. Ok. Entonces ya con eso ya tienen ahí visibilidad de los exámenes, ¿verdad? Que ya solo eso nos hacía falta que nos compartieran el calendario. Bueno, cuéntenme, ¿cómo les fue con su tarea? Mm, ahí, Bien, con la tarea todo bien. ok, gracias, Víctor. ¿Verdad que estaba sencilla? No, nada fuera de lo que no hayamos visto. Eh, ya esta semana voy a empezar la calificación de las tareas, así lo tienen esa retroalimentación antes del examen, ¿verdad? Ahí pregunta Josué qué metodología utilizamos aquí en la facultad de sistemas. Utilizamos la de dejarlos, si no estoy mal, desde el viernes, sábado, domingo. ¿Sí? Ok. Sí, viernes, sábado, domingo, de ese fin de semana. Entonces, ese fin de semana nosotros no tendríamos clase, ¿verdad? Sino que es para hacerlo. Ahí ya cada curso, depende del horario del curso, ahí ustedes miran esto, ¿verdad? Ok, qué bueno que les fue bien en la tarea. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con la introducción a temas de probabilidad. El día de hoy vamos a ver combinaciones y permutaciones, ¿sí? Las famosas combinaciones y permutaciones, para ya el siguiente día de clases ver ya temas de probabilidad, ¿sí? Entonces, lo de hoy está en el capítulo, déjenme ver ahorita, yo creo que aquí lo tengo más adelante. Sí, el capítulo 2, ¿sí? Vamos a ver las secciones 2.1, 2.2 y 2.3, si no estoy mal, el día de hoy. Entonces, empecemos. ¿Sí? El espacio muestral. Vamos a empezar a ver qué es el espacio muestral. Los estadísticos o las personas enfocadas en estadística utilizan la palabra experimento para describir cualquier proceso que genere un conjunto de datos. ¿Sí? Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda al aire. Si lanzamos una moneda al aire y el resultado va a ser, solo tenemos dos resultados posibles.
cara o cruz. Entonces, el espacio muestral sería cara o cruz, ¿verdad? Solo tenemos esos dos resultados al lanzar una moneda al aire, ¿sí? Aquí también tenemos, su libro nos da otro ejemplo como otro experimento que podría ser el lanzamiento de un misil y la observación de la velocidad a la que se desplaza el misil en ciertos tiempos. Digamos que en el tiempo igual a 5 segundos, en el tiempo igual a 10, hasta 20, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese sería otro experimento. Entonces, algo muy importante de saber es que en estadística nos interesa en particular las observaciones que se obtienen al repetir varias veces un experimento, ¿sí? En la mayoría de los casos, los resultados dependerán del azar. Ahí más adelante vamos a ver temas de probabilidad, pero no, con certeza no sabemos, con seguridad no podemos dar el resultado, ¿verdad? Porque no es un resultado fijo, sino que va a depender del azar, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir, como les decía, que no se puede predecir con certeza. Alguien me puede decir, ah, sí, pero existen las probabilidades. Sí, existen las probabilidades, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero sin embargo no es una probabilidad, o sea, no es algo 100% seguro de que vaya a suceder ese caso, ¿sí? Sino que es una probabilidad. Ok. Entonces, por ejemplo, el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento se le llama espacio muestral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y se denomina con el símbolo S. Por ejemplo, tirar un dado. Tirar un dado, tenemos el espacio muestral de 6 resultados, ¿verdad? Nos puede dar el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el espacio muestral, así como lo ven acá, sería al tener 6 resultados, ¿sí? Lo que vimos de la moneda, lo que les mencionaba anteriormente de la moneda. La moneda solo tiene dos caras, entonces el espacio muestral va a ser cara y cruz. Va a ser de dos valores, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos otro un poquito más complejo. No, bueno, no tan complejo, ¿verdad? Vemos que tenemos cuatro pelotas en una caja, ¿verdad? De diferente color, ¿sí? Entonces tenemos la azul, la negra, la roja y la verde. Entonces el espacio muestral va a ser sacar la azul, negra, roja o verde. Vamos a tener 4 resultados, ¿verdad? Entonces, a eso cuando hablamos de espacio muestral, nos referimos a los resultados posibles que podamos tener, ¿sí? Entonces, en el caso de los dados, tenemos 6 valores. En el caso de la moneda, tenemos cara o cruz, serían 2 valores, cara o cruz. Y en el caso de estas pelotas que sacamos de una caja, por ejemplo, serían 4 posibles resultados. Entonces, esos 4 son nuestro espacio muestral, ¿sí? Ok. Necesito que tengan todo esto claro, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo términos, vamos a ir avanzando en términos y algunos nos sirven para entender los siguientes. Entonces, es muy importante que si ustedes tienen alguna duda o no entiendan algo, me lo digan y lo volvemos a repasar, por favor. Ok. Entonces, seguimos con esto. Esto sería con respecto al espacio muestral. Otro ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo un poquito más complejo puede ser un experimento que consiste en lanzar una moneda y después lanzar una segunda vez la misma moneda si sale cara, ¿sí? Y digamos que si en el primer lanzamiento sale cruz, entonces lanzamos un dado. Entonces, el resultado de cara lo vamos a representar por H, ¿sí? Aquí está la H de cara. Entonces, si el primer resultado nos da H, que es cara, entonces vamos a volver a lanzar la moneda. Y ahí tenemos dos espacios muestrales, el de cara nuevamente o el de cruz, ¿sí? Ese sería el segundo resultado.
Entonces, pero ¿qué sucede? Si sale cruz, dijimos de que íbamos a lanzar el, el dado, ¿sí? Entonces ahí ya cambia, ¿sí? La cruz es el escudo, ¿sí? También, para los que no están familiarizados con lo de cara o cruz, entonces es cara o escudo, ¿sí? Entonces, si sale cruz o escudo, vamos a lanzar el dado. Entonces, aquí cambia un poquito porque nuestro segundo resultado van a ser todas las posibilidades que tengamos de obtener un resultado, ¿verdad? Entonces, podemos tener resultados desde 1 hasta 6 en valor, ¿verdad? En el dado. Entonces, al final, nuestro espacio muestral sería este que tenemos aquí en esta columna, ¿sí? Entonces, donde tenemos cara y cara de resultados, cara y cruz, ¿sí? De resultados. Después tenemos cruz y que haya sido el valor del dado 1, cruz y el valor del dado 2, cruz y el valor del dado 3, y así nos vamos hasta 6. Entonces, si se dan cuenta cuántos valores de espacio muestral tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto podríamos decir que son las 8 son las posibles combinaciones que se puedan dar, ¿sí? Para los que no saben, este es un diagrama de árbol que nos sirve mucho en estadística, ¿sí? Nos sirve mucho en estadística y de hecho más adelante vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo, ¿sí? Pero este nos sirve mucho para ver probabilidades, para ver esto del espacio muestral, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas posibilidades tenemos? O cuántos resultados podríamos tener o cuántas combinaciones podríamos tener, ¿verdad? En este caso les dije que teníamos 8, ¿sí? Las 6 con el dado y 8. Y más estas dos, ¿verdad? Entonces serían 8. ¿Sí? Entonces nuestro espacio muestral sería este y sería de 8 valores, ¿sí? El S. Ok. ¿Se entendió el problema? Cuéntenme. ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Entonces, ingeniero, lo que va a ser el punto menstrual va a ser todas las posibles respuestas. Exacto. O sea, digamos que aquí ya miras el punto muestral de tener cara y cara, ¿sí? O el punto muestral de tener cruz y que el dado te dé 4, ¿sí? Ah, ok. Y el espacio muestral va a ser todo, o sea, todos los posibles resultados. Ok, gracias, ingeniero. Ok. Este diagrama de árbol, como les decía, es bastante útil. Se puede utilizar en estadística. Es muy útil, de hecho, es muy útil en estadística. Ok, seguimos entonces. Sí, miren, aquí ya es lo que les había dicho, ¿verdad? De que el diagrama de árbol nos da como, por decirlo así, todas las trayectorias o todas las ramas que podamos tener, ¿sí? Del problema. Entonces, como les decía, aquí si se dan cuenta, el espacio muestral sería la suma, no la suma, sino que el conjunto de todos estos, ¿sí? Cuando tenemos, ¿qué es el primero? Cara y cruz, y así nos vamos, ¿sí? Y así como les decía, el punto muestral, digamos que aquí podemos ver que este es de cuando nos salió cruz en la moneda, y por eso ahora utilizamos un dado y nos salió 3. Entonces ese va a ser el T3, ¿verdad? Las variables estas, ustedes pueden utilizar cualquier variable que ustedes quieran. Estas son las que utiliza su libro. No necesariamente o no obligatoriamente tenemos que usar estas, ¿verdad? Eh, ok. Entonces, eso sería con respecto al espacio muestral, ¿verdad? Quedamos de que eran todas las posibles combinaciones que teníamos del experimento, ¿sí? O todos los posibles resultados del experimento. En este caso, el que vimos son 8 posibles resultados. Ok.
Eventos. Un evento es un subconjunto de un espacio muestral. Entonces ahora vamos a ver qué es un evento. ¿Sí? Entonces, en cualquier experimento dado, podríamos estar interesados en la ocurrencia de ciertos eventos, más que en la ocurrencia de un elemento específico en el espacio muestral. Entonces, para cada evento asignamos un conjunto de puntos muestrales, ¿sí? Que constituye un subconjunto del espacio muestral. Este subconjunto representa la totalidad de los elementos para lo que el evento es cierto. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo, no se atormenten. Creo que con un ejemplo sale mejor, ¿sí? Entonces, solo quedémonos con la definición de que un evento es un subconjunto de un espacio muestral. Entonces, por ejemplo, estamos interesados en el evento A, ¿sí? En este caso, de un dado. Y el evento A va a ser en el cual el resultado de lanzar un dado es divisible entre 3. Quiere decir que el resultado que nos dé el dado se pueda dividir dentro de 3 y nos dé un número entero. Entonces, recordemos que el espacio muestral es todos los posibles resultados que nos puede dar. Entonces, el evento en este caso tendríamos que identificarlo. A uno lo podemos dividir dentro de 3 y que nos dé un número entero, no. Entonces no estaría dentro del evento. A 2 lo podemos dividir dentro de 3. Les pregunto, y que nos dé un número entero. No. No, ok. Y 3 dividido dentro de 3, ahí sí, nos da un 1, ¿verdad? Entonces encontramos ya un evento de este espacio muestral, el del evento A, que sería el 3. Sigamos viendo. El 4 es divisible dentro de 3 y que nos dé un número así exacto. 4 dividido 3, no. El 5, tampoco. Y el 6 dividido dentro de 3. A ver, Es decir, 2. correcto, Sí, gracias. 2. Buenísimo. Entonces, de nuestro evento tendríamos que en este espacio muestral, nuestro evento A sería 3 y 6. ¿Qué quiere decir esto? De que no, Wilmer. Wilmer ahí pregunta, ¿y siempre será dividido dentro de 3? No. O sea, ustedes no se memoricen esto, sino que yo lo que quiero es que entiendan el ejemplo, no se lo memoricen, ¿sí? El evento va a ser, digamos que yo bien aquí pude haber dicho, todos los números divisibles dentro de 2. Entonces, eso nos da como evento el 2, el 4 y el 6, por ejemplo. Pero en este caso el Los ejemplo números fue, pares. ajá, pero en este caso el evento A para este ejemplo era todos los números divisibles dentro de 3, ¿sí? Entonces estábamos viendo de que el evento A va a ser cuando nos dé 3 y 6, ¿sí? A ver, contame, alguien levantó la mano ahí, no vi. Sí, Inge, es decir que el evento lo va a dar el ejercicio, por decirlo así. Exacto, correcto, Ok. sí, sí. Entonces, yo en todos estos ejemplos que les doy, lo que necesito es que entiendan el ejemplo, ¿sí? No que se lo memoricen, porque igual en estadística cambia mucho, o sea, incluso se puede cambiar, porque vieron, yo les dije acá, el evento A va a ser todos los números divisibles dentro de 3, pero bien lo puede cambiar a todos los números divisibles dentro de 2, o todos los números divisibles dentro de 6, por ejemplo, solo va a ser uno, ¿sí? Entonces, yo aquí lo que quiero es que entiendan la diferencia entre espacio muestral, que son todos los resultados que nos puede dar aquí lanzar el dado, y el evento, ¿sí? El evento en este caso va a ser cuando nos dé un número que podamos dividir dentro de 3. Entonces, los eventos que vamos a tener acá van a ser 3 y 6. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok, buenísimo.
Buenísimo. Entonces, si tenemos la definición de un evento, entonces ahora vamos a tener la definición de un complemento. ¿Sí? Digamos que estábamos interesados en el evento A, ¿sí? El que vimos anteriormente, en el cual el resultado de lanzar un dado, el número va a ser divisible dentro de 3. Entonces, los resultados no divisibles dentro de 3, que serían 1, 2, 4 y 5, corresponderán a un evento diferente. Aún son parte del espacio muestral, pero corresponden a un evento diferente que sería el complemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les dije acá, el evento A sería al tener un resultado que el número sea divisible dentro de 3. Entonces vimos que eran 3 y 6. Entonces el complemento son los demás números en el espacio muestral, que serían 1, 2, 1, 2, 4 y 5. Ese sería el complemento del evento A, ¿sí? O del subconjunto A que estamos viendo. ¿Sí? ¿Se entiende la parte del complemento? Sí, Inge. Ok. Alguien que no lo entienda, me puede decir y hacemos otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Igual vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que sea R el evento de que se seleccione. Tenemos un mazo. Tenemos un mazo de cartas, de 52 cartas, ¿verdad? Entonces, recuérdense que tenemos cartas de color rojo y cartas de color negro. ¿Sí? Ahí está dividido mitad a mitad, ¿verdad? Serían 26 cartas de color rojo y 26 cartas de color negro. Entonces, este ejemplo que nos dice CAR, sabieron que ustedes le pueden poner cualquier variable, ¿sí? Y de hecho esto se los da el problema. CAR, el evento de que se seleccione una carta roja de un mazo de cartas, ¿verdad? De 52. Y CAS todo el espacio muestral. Entonces, el complemento va a ser las demás cartas que no se seleccionan, que serían las negras. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Veamos que tenemos un mazo. ¿Sí? Este es un mazo. Para que me entiendan, aquí se los pongo. Un mazo completo. ¿Sí? Entonces, como les dije, tenemos cartas negras, de color negro, estas dos filas, y las rojas, que serían estas dos filas. Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? CAR, el evento de que se seleccione una carta roja del mazo. Entonces, nuestro espacio muestral va a ser todo esto, las 52 cartas, ¿verdad? Ese va a ser el espacio muestral, las 52 cartas. Y entonces, que se seleccione una roja va a ser el evento R. Entonces podemos tener estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta acá, de corazones rojo y de los rombitos rojo, ¿sí? Entonces, que seleccionemos una carta de color rojo, va a ser el evento R. Y entonces el complemento va a ser que seleccionemos alguna carta de color negro, ¿sí? Ese va a ser el complemento. ¿Se entiende, jóvenes? Y aquí sí, ya mejor. Sí, Ok. Sí, ingeniero, todo bien. Buenísimo. Alguien que no entienda, lo volvemos a repetir, pero sí necesito que comprendan esto. El espacio muestral, digamos que aquí las 52 cartas son el espacio muestral, que es lo que podemos sacar así de manera al azar, ¿verdad? Y si sacamos el evento va a ser si sacamos una de estas cartas rojas, ¿verdad? De cualquiera de estas dos filas. Y el complemento de R va a ser si sacamos una carta negra, ¿sí? Es como que lo que no incluye el evento. A eso le llamamos el complemento.
Ok, buenísimo. Ahora también hay otro tema. Digamos que está, ya que vimos el evento, el complemento, ahora vamos a ver Erix pregunta, ¿siempre se tiene que sacar el complemento? No, no necesariamente, porque si el problema les dice muestre únicamente el evento, y ya. O incluso el problema puede decir, en lugar del evento, enumere el complemento si el evento es tal. Entonces sería todo lo que no incluye el evento, ¿verdad? Ok, ahí ya depende mucho del problema. Lo que necesito es que ustedes entiendan bien cada una de estas definiciones, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es la intersección? Ahora vamos a ver otro término de estadística. La intersección, ¿qué es? Consideremos ahora ciertas operaciones con eventos que darán como resultado la formación de nuevos eventos. Estos eventos nuevos serán subconjuntos del mismo espacio muestral S, ¿verdad? Que los eventos dados. Suponga que A y B son dos eventos que se asocian con un experimento. En otras palabras, A y B son subconjuntos del mismo espacio muestral S. Y al final podemos tener N cantidad de eventos en un espacio muestral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el lanzamiento de un dado podríamos hacer que A sea el evento de que ocurra un número par y B el evento de que aparezca un número mayor que 3. ¿Sí? Entonces, hagamos ese ejemplo. A ver, ¿quién me dice los valores de... Vamos a ver a quién escogemos aquí para que me diga los valores del evento A, que ocurra un número par. Vamos a ver. O alguien que quiera participar. Yo, Ok, gracias, Davis. sería el 6, el 4 y el 2. Los Correcto. números pares. Sería del Exacto. evento A. Exacto. Del evento A sería el 6. Bueno, podrías 6, 4, 2 o podrías poner 2, 4 y 6. No importa. Sí, ¿Sí? sí. Ok, gracias, Davis. Entonces, ahora, De nada, Inge. el evento B? El evento B nos dice que aparezca un número mayor que 3. Entonces, a ver, alguien más que quiera participar y Yo que me dije, diga. Ok, contame, Heber. sería lo que sería 4, 5 y 6, porque son mayores que 3. Exacto. O sea, que te aparezca 4 y 5, 6 al tirar el dado, ¿verdad? Entonces, ese sería el evento B. Ok. Entonces, cabal, aquí lo tienen en pantalla. El subconjunto o el evento A sería 2, 4 y 6, como nos decía Davis. Y como nos decía Heber, el evento B sería 4, 5 y 6. ¿Sí? Estos dos son subconjuntos del mismo espacio muestral S. ¿Sí? Entonces, aquí ocurre una intersección. ¿En dónde ocurre una intersección? Con los números 4 y 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los números Son 4 y números que 6, se repiten, que están tanto en el subconjunto A como en el subconjunto B. como en el subconjunto B. Exacto. Entonces, esa es una intersección. ¿Sí? Esa es una intersección. Entonces, digamos que en este caso, si el problema les dijera, miren, el lanzamiento de un dados, el evento A sería que nos saliera un número par y el evento B que aparezca un número mayor que 3. Entonces, encuentre la intersección entre A y B. ¿Cuál sería la respuesta? 4 y 6. ¿Sí? 4 y 6, ajá. Ok, ok, buenísimo. Sí me están agarrando la onda, qué bueno. Sí, Sí, Inge, porque me imagino que 4 y 6 son los elementos que tienen en común. Exacto, que tienen los dos. Correcto. Entonces, esa sería una intersección.
entre A y B. Ok. Al final, en símbolos podemos denotar una intersección, así como la miramos acá. Miren, A y esta curva, o no sé cómo decirle a este símbolo. Este símbolo pertenece B, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir que es el evento que contiene todos los elementos que son comunes entre A y B, lo que ustedes me mencionaban, ¿sí? Entonces, cuando es una intersección, vamos a verlo así, de esta manera, ¿sí? De esta manera vamos a verlo. Ok. También tenemos el caso de disjuntos o mutuamente excluyentes. Entonces, por definición nos dice el libro que dos eventos A y B son mutuamente excluyentes o disjuntos si no tienen un resultado en común, ¿sí? Si no tienen, si es cero, ¿sí? Si no tienen elementos en común, ¿sí? Entonces sería lo opuesto a lo que vimos en la intersección, ¿verdad? Sería, por ejemplo, Serían los que no se repiten. no. En este caso, No. en el ejemplo O los que están anterior, fuera del. en este ejemplo anterior, sí tenemos intersección, entonces no son disjuntos o ¿cómo es la otra palabra? O mutuamente excluyentes, porque sí hay intersección. Ahorita les voy a enseñar otro ejemplo. Digamos que tenemos V, el evento V, donde están las vocales A, E, I, O, U. Y tenemos el evento C, donde están las consonantes L, R, S y T. ¿Sí? Entonces, ¿aquí hay elementos en común? No, ¿verdad? Tanto en B como en C no hay elementos en común. No. Entonces, se deduce que B y C son mutuamente excluyentes, ¿sí? O disjuntos, ¿sí? Porque no tienen ningún elemento en común, ¿sí? En el caso anterior que vimos del dado y de A y B, ahí sí no podemos decir eso porque sí hay elementos en común. Entonces, no podemos decir de que son mutuamente excluyentes, sino que sí hay una intersección, ¿sí? Entre A y B, que era el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, cuando no tienen elementos en común, no hay ningún momento en el que puedan ocurrir de forma simultánea, entonces son disjuntos o mutuamente excluyentes, así se les llama, ¿sí? Ok. Unión. Que hay otra, pero si quieren terminemos con esto. Sí, sí me entendieron esto. ¿Alguna pregunta sobre disjuntos o mutuamente excluyentes? Ahí está todo claro, ingeniero. Ok, alguien que no entienda este término. Ok, buenísimo. Vamos bien entonces. Bueno, ahora unión. ¿Qué significa unión? Esto sí es el mismo término matemático, que digamos que si se denota por este símbolo, ¿verdad? El de la U. Y bueno, este es el símbolo de unión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el evento A, que incluye A, B y C. Y tenemos el evento B, que incluye B, C, D y E. Aquí fácil yo puedo ver de que tenemos una intersección entre A y B con los elementos de B y C, ¿verdad? Entonces tenemos una intersección, entonces no son disjuntos, ¿sí? Y la unión, ¿cómo la calculamos? Solo es la unión de A y B, sin repetir los elementos en común. Entonces la unión de A y B en este caso sería A, B, C, D y E, ¿sí? Sin repetir los elementos en común. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Inge. Ok. Ahora llevándola a un ejemplo un poquito más de la vida real. Digamos que sea P el evento en que un empleado
de una empresa seleccionado al azar fume, ¿sí? Y sea Q el evento en que un empleado de esta misma empresa ingiera bebidas alcohólicas. Entonces tenemos el evento P, que sería de que fuma, y Q de que ingiere bebidas alcohólicas. Entonces la unión de P y Q va a ser el conjunto de todos los empleados que beben o fuman o que hacen ambas cosas. Ambas cosas de beben y fuman. No sé por qué les pone el libro ese ejemplo. No está muy cristiano que digamos, ¿verdad? Disculpen ahí, pero ese es el ejemplo que les da el libro. Entonces, Entonces, ingeniero, se podría decir de que se juntan como que los dos elementos, o sea, ambos grupos, ambos grupos, ajá, pero o sea, si te das cuenta aquí, sin repetirlos. ajá, porque bien podríamos haber puesto A, B, otra vez hubiéramos puesto B, sí, hubiéramos puesto dos Cs, pero no, eso no es así, sino que en la unión Ok. se ponen todos así. Cabal, buenísimo, Sergio. Okay. Eso sería en términos de unión, sí, el término este de unión. Ok, ya salimos de todos esas definiciones extrañas que nos pueden resultar un poco extrañas ahí en estadística. Son sencillas, pero a cierta manera nos pueden resultar un poco extrañas. Bueno, ahora vamos a ir con la última sección de su libro que vamos a ver el día de hoy, que es un poquito más larga, que es el conteo de puntos muestrales. ¿Sí? ¿Se recuerdan que antes hacíamos, en los ejemplos anteriores, en los primeros ejemplos que hicimos para ver el espacio muestral, hacíamos un diagrama de árbol? Bueno, ahora vamos a aprender a que no es necesario hacer ese gran diagrama de árbol, ¿sí? Sino que hay reglas que nos dicen cómo podemos calcular ese espacio muestral o esa cantidad de espacio muestral sin realizar el diagrama de árbol. Entonces, en muchos casos podemos ser capaces de resolver un problema de probabilidad usando el conteo de número de puntos en el espacio muestral, lo que les decía, ¿verdad? De hacer un diagrama de árbol. Pero también se puede hacer sin listar realmente cada uno de esos resultados, ¿sí? Por medio de la regla de multiplicación. ¿Cuál es la regla de multiplicación? Vamos a verla ahora. Si una operación se puede llevar a cabo en n a la 1 formas, ¿sí? Esta es cantidad, es una cantidad. Entonces, si un experimento se puede llevar a cabo en n a la 1 formas, y si para cada una de estas se puede realizar una segunda operación, o sea, sería un segundo experimento, ¿verdad? De n2 formas, entonces las dos operaciones se pueden ejecutar juntas, multiplicando n1 por n2 formas, ¿sí? Y ese sería el resultado de nuestro espacio muestral. Yo sé que aquí al verlo en definición cuesta bastante verlo, entonces por eso es que siempre les pongo un ejemplo luego de la definición. Entonces no se preocupen, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora el ejemplo. Por ejemplo, un urbanista de una nueva subdivisión ofrece a los posibles compradores de una casa elegir entre Tudor, rústica, colonial y tradicional. O sea, es elegir la fachada de la casa entre esas cuatro opciones, ¿sí? Tudor, rústica, colonial y tradicional, ¿sí? Y luego de elegir esas cuatro, también deben de elegir entre si van a tener solo un nivel, o sea, una planta, 2 pisos y desniveles en el plano de construcción, ¿sí? O sea, ahí tendríamos 3 opciones. Al inicio de la fachada teníamos 4 opciones y luego ahora tenemos 3 opciones con el plano de construcción, ¿verdad? Una planta o un nivel, 2 pisos y desniveles. Ok.
Entonces el problema nos dice, ¿en cuántas formas diferentes puede un comprador ordenar una de estas casas? ¿Sí? Entonces con todas esas opciones. Nosotros aquí bien fácil podemos venir y hacer el diagrama de árbol. ¿Sí? Está el estilo de la fachada, que es Tudor, rústica, colonial o tradicional. Eran las 4 opciones, ¿verdad? Y dependiendo de cada una de esas opciones, podemos escoger otra vez las 3 opciones que nos da el plano de construcción, ¿verdad? Entre una sola planta, 2 pisos o con desniveles. Entonces, si se dan cuenta, aquí al final tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 resultados de nuestro espacio muestral, ¿sí? Es un poco laborioso estar haciendo esto, ¿verdad? Este diagrama de árbol. Entonces, ¿qué podemos hacer? N1 va a ser la cantidad la cantidad de opciones de fachada que tenemos, que serían 4, ¿sí? Las primeras. Y N2 sería el plano de construcción, ¿verdad? La cantidad de planos de construcción que podríamos escoger, que eran 3. Serían 3. Exacto. Entonces. 3 por 4. Ajá, 3 por 4 nos dan 12. Entonces podríamos tener 12 combinaciones de todo esto. ¿Sí? 12 formas diferentes de que nos pueden pedir o ordenar una de estas casas. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer el diagrama de árbol, solo venimos y multiplicamos las 4 por 3 y nos da 12. 12 maneras diferentes de que nos puedan pedir una casa. ¿Sí? Ok, entonces eso sería el ejemplo, ¿sí? de esta regla que vimos anteriormente, de la regla 2.1 de su libro, ¿verdad? La regla de multiplicación. Ok, entonces, estas serían todas las combinaciones que se pueden hacer y nos darían 12. ¿Sí? Ok, eso sería la regla de multiplicación. Ahora pasemos a la siguiente regla. Tenemos la regla 2.2, perdón, que nos dice si una operación se puede ejecutar en N1 formas y si para cada una de estas se puede llevar a cabo una segunda operación en N2 formas. Esas son cantidades, ¿verdad? N1 son cantidades y N2 son cantidades. Y para cada una de las primeras 2 se puede realizar una tercera operación en N3 formas y así sucesivamente. Entonces la serie de K operaciones se puede realizar y la multiplicación de todas las formas. ¿Sí? Entonces, el ejemplo, digamos que tenemos, el ejemplo va a ser para armar una computadora. ¿Sí? Para armar una computadora y para comprar las partes se tiene que elegir entre las siguientes opciones. ¿Sí? 2 marcas de circuitos integrados, entonces esa sería la primera. N1 sería dos diferentes marcas de circuitos integrados. ¿Sí? Después N2 sería 4 marcas de discos duros. ¿Sí? Entonces tenemos 4 opciones a elegir dentro de los discos duros. Luego, N3 sería 3 marcas de memorias. Entonces, tenemos 3 opciones a elegir entre memorias. Y, por último, todavía tenemos la opción de elegir 5 tiendas en las que se puede adquirir todo esto. ¿Sí? Entonces, nos preguntan, ¿de cuántas formas diferentes puede comprar las partes? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántos rangos, cuántos Ns tendríamos? Como les dije, las 2 marcas de circuitos integrados sería N1, sería igual a 2. Para las marcas de discos duros sería N igual a 4, ¿sí? Porque son 4 opciones que tenemos. Para las marcas de memorias, para las memorias tendríamos 3 opciones, entonces N3 sería 3. 4.
Y Cuatro. N4 sería 5 tiendas locales que tenemos de opciones. Entonces, N4 sería igual a 5. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo? ¿Alguien que no entienda de dónde sacamos estos valores de N1, N2, N3 y N4? Ok, todo bien entonces. Buenísimo. Permítame, denme un segundo. No, no, fíjense que es que se quedaron ahí en la cama, estaban durmiendo, hasta ahorita se levantaron. Entonces empiezan a ladrar cuando quieren levantarse. Ok, entonces, entonces como les decía, ya tenemos la definición de N1, N2, N3 y N4, ¿verdad? Qué risa. Ahí se los enseño al final del curso. Son dos perritas. Ahí se las enseño al final del curso. Con la única condición de que todos ganen. Si todos ganan, aquí las van a ver. Ok. Entonces seguimos. Ya no nos distraigamos más. Entonces tenemos N1, N2, N3 y N4. Entonces la regla, esta 2.2 nos dice que podemos multiplicar todo. ¿Sí? Para encontrar las combinaciones, todas las combinaciones posibles. Entonces multiplicamos 2 por 4, por 3, por 5, ¿verdad? Y toda esa multiplicación, perdón, nos daría 120. Entonces habrían 120 formas diferentes de comprar todas las partes. ¿Sí? Y ese sería el resultado. Imagínense, si nos hubiéramos puesto a hacer un diagrama de árbol con esto, pucha, no sé si les cabe en una hoja, si lo hacen así bien pequeñito, tal vez sí. Entonces sí nos ahorramos todo eso. Ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios con este ejemplo? Todo bien, ingeniero. Sí. Ok, bueno. Sigamos entonces. Ahora sí, vamos a llegar al punto que quería llegar. Es un poquito más, no tan complicado, ¿sí? De las permutaciones, ¿sí? Cuando lo que vimos anteriormente eran solo combinaciones, ¿sí? Combinaciones simples y sencillas que podemos hacer. Entonces, ahora, en permutaciones, cuando queremos saber cuántos arreglos diferentes son posibles para sentar, por ejemplo, a 6 personas alrededor de una mesa, o cuando nos preguntamos cuántas ordenaciones diferentes son posibles para sacar, por ejemplo, 2 billetes de lotería de un total de 20, por ejemplo. En este caso, los arreglos se llaman permutaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos que en el ejemplo de las 6 personas alrededor de una mesa, sí importa la posición de cada uno. Entonces, no se puede volver a repetir, ¿sí? Entonces, sí importa mucho el orden de cada una de las personas. Entonces, ahí ya no estaríamos viendo todas las posibles combinaciones, sino que estaríamos viendo temas de permutaciones, ¿sí? Una permutación es un arreglo de todo o parte de un conjunto de objetos, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos, este es un ejemplo sencillo, después vamos a ver unos videos. Digamos que tenemos las letras A, B y C, ¿sí? Las permutaciones posibles de A, B y C, o sea, las combinaciones posibles de A, B y C, son estas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí?
son 6 posibles. Porque también no se pueden repetir, ¿sí? Esa es otra cuestión de que no se pueden repetir. Entonces, esa es otra gran diferencia con las permutaciones, ¿verdad? Por eso es que solo tenemos 6. 6 posibles arreglos distintos. Entonces, utilizando la regla anterior, podríamos ver de que si tenemos para la primera posición, digamos que para esta primera, tenemos 3 opciones, ¿sí? 3 opciones porque podríamos empezar con A, B o C, ¿sí? Pero ya para la segunda posición, ya no tendríamos 3 opciones, sino que ya solo tendríamos 2. ¿Por qué solo 2? Porque si empezamos con A, no se podría volver a repetir A, sino que ya solo tendríamos que utilizar B o C, ¿sí? En esta segunda. Y en la tercera posición de letras, ya solo tenemos una elección, porque digamos que acá, por ejemplo, ya utilizamos A y B, ya solo podemos poner C. O digamos que la segunda, si ya utilizamos A y C, ya solo podemos poner B, ¿sí? No podemos poner otra A, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, si utilizamos la regla anterior, tendríamos que para la primera posición sí tenemos 3 opciones. Para la segunda tenemos 2 opciones, ¿sí? De poner una letra, 2 opciones en la letra. Y para la última ya solo tenemos una opción. Dependiendo de las otras, ya ponemos la última letra. Entonces, si multiplicamos esto, sería 3 por 2 por 1, sería 6. Entonces, serían 6 permutaciones, ¿sí? Posibles, que son estas 6 que acabamos de ver. Cuéntenme, ¿se entiende el ejemplo? Sí se entiende, Inge. Ok, buenísimo. Entonces, aquí tenemos el teorema, ¿sí? De las permutaciones. Si quieren, mejor miremos el video. Ahí les va a explicar bien. Y vamos a ver algunos ejemplos. Permítanme. Ahora les coloco el video. Denme un segundo. Y también ahí vamos a ver el tema de las permutaciones lineal, circular y con elementos repetidos. Eso es muy importante que ustedes vean ahí las diferencias. Ok. Ok. Un segundo. Vamos a ver, solo necesito que me confirmen si se escucha. ¿Sí escucharon ahí? Sí, sí se escucha. Ah, ok, muchas gracias. Entonces miremos, el video es un poquito largo. Ahí voy a estar parando si veo necesario para recapitular algún tema, ¿verdad? Entonces lo estamos viendo y platicamos. No se escucha, Inge. Yo tampoco escucho. No se oye, Ah, ok, tampoco yo escucho. denme un segundo, permítanme. Gracias por avisarme. Entonces, denme un segundo. Ahorita lo arreglamos. No se preocupen.
Ok, ahí está. Ahora sí, ya va a tomar el audio. Lo vemos y platicamos. Además, pues vamos a ver más videos con muchísimos ejemplos para que a ustedes les quede claro totalmente este tema. Pero bueno, de una vez empecemos a hablar de los diferentes casos de la permutación. Vuelvo a aclararles, todos los elementos. Siempre que trabajemos con todos los elementos, estamos hablando de permutación. Bueno, entonces, hay tres diferentes casos de permutación. La permutación lineal, que pues es cuando los elementos se van a permutar en línea recta, aunque no necesariamente puede ser en línea recta, puede ser obviamente una línea torcida, digámoslo así, ¿sí? La otra que es la permutación circular, que es cuando los elementos se agrupan o se permutan en un círculo, aunque no necesariamente tiene que ser un círculo, puede ser un óvalo, ¿sí? Solamente que se le llama circular por el orden, ya lo vamos a aclarar, y con elementos repetidos. Vamos a empezar con un ejemplo de la permutación lineal. Y el ejemplo es el siguiente. Dice que 5 estudiantes compiten en una carrera de 100 metros. La pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes, obviamente, pueden quedar en las posiciones de llegada? Algo que les quiero aclarar es que la permutación se puede realizar con el método de las cajitas. ¿Y para qué les explico este método de las cajitas? Personalmente se los explico porque a mí me parece mucho más fácil resolver los ejercicios de combinatoria. Bueno, la mayoría se pueden con el método de la cajita, excepto cuando son combinaciones. Pero bueno, a mí me parece más fácil. Igual también este método me va a servir para explicarles cuál es la fórmula de cada uno de estos, ¿sí? Para que no nos aprendamos las fórmulas de memoria, sino que sepamos de dónde es que salió la fórmula, porque así a uno nunca se le va a olvidar. Pero bueno. Entonces, aquí tenemos las 5 opciones de llegada, ¿sí? Porque dice que los 5 estudiantes compiten para ver las posiciones. Bueno, entonces aquí son las 5 diferentes posiciones en las que pueden quedar los corredores. Obviamente sería la primera posición, bueno, aquí le coloco, primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición y quinta posición, ¿sí? Como están hablando de que hay 5 estudiantes, pues supongamos que esos 5 estudiantes, uno tiene camiseta azul, otro tiene camiseta blanca, camiseta roja, camiseta verde y camiseta morada, ¿sí? Como para diferenciarlos. Entonces, tenemos aquí las 5 posiciones. Miren que ya tenemos 5 corredores diferentes. El primer corredor, ¿cuál puede ser? Puede ser cualquiera de los 5 corredores. Obviamente, aquí en la primera posición puede quedar el que tiene camiseta azul, o el que tiene camiseta blanca, o camiseta roja, o camiseta verde, o camiseta morada. Cualquiera de los 5 puede quedar en la primera posición, o sea que aquí colocamos el número 5. ¿Por qué? Porque cualquiera de los 5 puede quedar en esa primera posición. Pero bueno, supongamos que ya, obviamente, como tenemos que empezar a escoger quiénes llegaron en esas posiciones, supongamos que en la primera posición llegó el que tiene camiseta azul, ¿sí? Hubiera podido escoger cualquiera, no importa. Aquí pues yo escogí el que tenía camiseta azul, que llegó primero. Para la segunda posición, ¿cuántas opciones hay? Obviamente, el que quedó en primera posición ya no puede quedar en segunda posición, ¿sí? Ya él quedó en esa posición. Entonces, en la segunda posición, ¿cuántas opciones tenemos? Solamente 4. Simplemente puede quedar el que tenía camiseta azul, ya no. Puede quedar el que tenía camiseta blanca o el que tenía camiseta roja, verde o morada. ¿Cuántas opciones hay para escoger entre la segunda posición? Solamente hay 4. Entonces colocamos aquí ese número, el número 4, porque tenemos 4 opciones. Supongamos ahora que en esa segunda posición quedó el que tiene camiseta blanca. Entonces, ¿qué sucede? Para la tercera posición ya no puede quedar el que quedó en primera ni el que quedó en segundo, o sea, ya no puede quedar ni el que tiene camiseta azul ni el que tiene camiseta blanca. Solamente aquí en la tercera posición podrían quedar el que tiene camiseta roja, verde o morada. ¿Cuántas opciones hay para escoger esta tercera opción, esta tercera posición? Solamente hay 3 opciones. Y así seguimos. Supongamos que aquí en la tercera posición quedó el que tiene camiseta roja. Entonces, ¿quiénes pueden quedar en cuarta posición? Solamente el que tiene camiseta verde o morada, o sea, ¿cuántas opciones tenemos aquí para escoger? 2. Y entre esas 2 opciones yo escojo el que tiene camiseta verde. Entonces aquí ya se sabe que el que tiene camiseta morada queda en última posición, o sea que tenemos solamente una opción para escoger
el que queda en la última posición. Y si ustedes observan, ¿qué fue lo que me quedó aquí? Aquí, si nosotros recordamos el principio fundamental del conteo, que ya lo vimos en un video anterior, que también se llama la regla de la multiplicación, acordémonos que cuando tenemos diferentes opciones, lo que se hace es una multiplicación, porque aquí son 5 opciones del que queda primero, y luego queda el que quedó segundo, y luego queda el que quedó tercero, y cuarto, y quinto. En este caso se resolvería esto por la regla de la multiplicación. O sea que vamos a tener que realizar la multiplicación entre estos números. O sea, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Pero si nosotros observamos esto que es, también lo que vimos en videos anteriores, esto es 5 factorial. ¿Sí? Porque tenemos 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que eso es 5 factorial. Entonces, aquí llegamos a la conclusión de cómo va a ser la fórmula para la permutación lineal. Como eran 5 estudiantes y se seleccionaron todos para hacer las permutaciones, entonces la fórmula sería 5 factorial. ¿Qué pasa si hubieran sido 6 estudiantes? Pues que la fórmula hubiera sido, el número hubiera sido 6 factorial o 7 factorial. En general, si tuviéramos n elementos, la fórmula de la permutación lineal es n factorial. Entonces, sin necesidad, obviamente, de hacer toda esta lógica que yo hice, pero pues, como les decía, esta lógica se hace para acordarnos más fácilmente de cómo se resuelve esto. Bueno, entonces, aquí tenemos 5 factorial, pues ya podemos sacar la respuesta, ¿no? 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. O sea que la respuesta es que, ¿de cuántas maneras diferentes pueden quedar en las posiciones de llegada? De 120 maneras diferentes. Y así podría seguir haciendo muchísimos más ejemplos, solo que pues obviamente eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Aquí queremos es aclarar las fórmulas y de dónde sale esto. Bueno, y que veamos las diferencias entre los tipos de permutaciones. Segundo tipo de permutación, la permutación circular. Ya vamos a ver la que tenía escrita aquí, ¿sí? La que es con elementos repetidos, pero pues tuve que borrar para poder hacer la explicación. En este caso dice 5 personas van a jugar cartas sentadas alrededor de una mesa, por eso aquí esta mesa ya está con las 5 sillas. Bueno, obviamente pues 5 sillas para que se sienten ahí. La pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ubicar? La mayoría de las personas diría, pero esto se podría resolver como una permutación lineal, porque si tenemos en cuenta lo de las camisetas, aquí, por ejemplo, en esta silla se podría sentar cualquiera de las 5 personas, supongamos cualquiera de las 5 personas con las 5 diferentes camisetas, ¿sí? Entonces, si aquí se sentó una, aquí se puede sentar la segunda, ¿sí? Pero como aquí ya se sentó una, entonces aquí solamente se podrían sentar 4 personas. En esta silla solamente 3 personas, 2 y 1. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Supongamos que aquí se sentó la que tiene la camiseta azul, aquí se sentó la que tiene la camiseta blanca, la camiseta roja, la camiseta verde y la camiseta morada. Debemos tener en cuenta que cuando se sientan las personas alrededor de una mesa, lo que estamos mirando es las posiciones que están uno al lado del otro. Por ejemplo, al lado del que tiene camiseta azul está el que tiene camiseta blanca y al otro lado está el que tiene camiseta morada. Miren que si nosotros hacemos un giro completo, si observamos bien al realizar este giro, prácticamente no cambió nada porque las personas quedaron ubicadas de la misma manera. ¿Por qué? Porque miren que aquí ahora está el que tiene camiseta azul y a su lado sigue estando el que tiene camiseta blanca. Y al otro lado sigue estando el que tiene camiseta morada. Entonces miren que eso no cambió. Pero bueno, y volvamos a utilizar el método de las cajitas para ver de dónde es que sale la fórmula de la permutación circular. Supongamos que la primera persona se va a sentar donde sea, entonces se puede sentar en esta silla, se puede sentar cualquiera de las 5, o sea, hay 5 personas diferentes se pueden sentar en la primera silla. Para la segunda silla, como ya se sentó una, entonces se puede sentar cualquiera de las otras 4. Aquí se podría sentar 3, 2 y la última persona solamente tendría una opción, ¿sí? Aquí solamente se podría sentar la última persona que llegó. Bueno, pero debemos dejar claro. Si acabamos de observar, si hicimos un giro, es la misma ubicación. Si volvemos a hacer otro giro, si ustedes observan, es la misma ubicación. ¿Cuántos giros hemos hecho? 1 y 2. Hagamos otro giro, 3. Hagamos otro giro, 4. Y hagamos otro giro, 5. O sea, hay 5 posiciones diferentes para que la verdad no son diferentes, ¿sí?
Una opción era cuando estaba el de camiseta azul acá, luego lo giramos acá, 2, 3, 4 y 5. Entonces hay 5 giros en los que son iguales. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, aquí podríamos multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Pero como hay 5 posiciones que son iguales, ¿sí? Entonces debemos esta operación dividirla entre 5, porque hay 5 posiciones iguales. ¿Esto qué haría? ¿Qué? ¿Todavía sigues buscando ayuda en matemáticas en canales de YouTube? Los videos del 2006... Que se me elimine el 5 con el 5 de aquí. ¿Y qué nos quedó acá? Nos quedó 4 factorial. O sea, habían 5 personas, pero haríamos la permutación de los 5 dividido también entre 5, entonces nos quedaría solamente 4 factorial. ¿Qué pasa si hubiera, por ejemplo, 10 personas sentadas alrededor de una mesa? Sería lo mismo, 10 factorial, pero tendríamos que dividir entre 10 porque ahí habría 10 giros, o sea, 10 posiciones diferentes, que no sería diferente, sino que sería la misma posición, porque las personas seguirían sentadas unas alrededor de las otras de la manera igual. Entonces miren que aquí, ¿qué es lo que sucede? No debemos hacer el número que tenemos acá, el número de personas que estamos girando, sino uno menos. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer n menos 1 factorial. Pero bueno, veamos la respuesta de la pregunta de acá. ¿Cuál era la respuesta? 4 factorial. Bueno, obviamente esta lógica es para explicar la fórmula, pero ya cuando ustedes vean un ejercicio y sepan que es permutación circular, simplemente aplican la fórmula. Si eran 5 personas, pues entonces es 5 menos 1, o sea, 4 factorial, que eso es 4 por 3 por 2 por 1, y eso es 4 por 3, 12, por 2, 24, y por 1, 24 posiciones o formas diferentes en las que se pueden ubicar. Pero antes de explicarles la permutación con elementos repetidos, quiero explicarles este ejercicio, que también sería una permutación lineal. La pregunta es, ¿cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra luna? Si nosotros observamos, la palabra luna tiene todas sus letras diferentes. Entonces, las podemos colocar obviamente de esta forma, la L, la U, la N y la A, ¿sí? ¿Qué sucede si yo intercambio las letras? Pues que va a resultar otra palabra diferente, obviamente. Supongamos que intercambio la U con la A, entonces aquí ya no me queda luna, sino lanu. Obviamente es una palabra sin sentido, o bueno, yo no sé qué será lanu, si de pronto alguien lo sabe, me lo puede dejar en los comentarios, pero miren que por cambiar solamente 2 letras, ahora cambio la palabra. Entonces puede haber diferentes tipos, no importa cuántas letras cambie, ¿sí? Si lo hacemos con el método de las cajitas, entonces tenemos 4 posiciones para las letras. ¿Cuántas letras puedo colocar en la primera casilla? Pues puedo colocar cualquiera de las 4, la L, la U, la N o la A. O sea, aquí hay 4 opciones. Pero supongamos que ya coloqué la A. ¿Cuántas opciones hay aquí? Solamente me quedarían la L, la U y la N. ¿Cuántas opciones hay? 3. Pero supongamos que aquí yo coloqué la N. ¿Cuántas me quedarían aquí entonces? Solamente la L y la U, o sea, 2 opciones. Pero supongamos que coloqué ya la U. Entonces aquí solamente me quedaría la L para colocar, o sea, una opción. Entonces, eran 4 letras de la palabra, pues entonces ya se sabe que la respuesta sería 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1, 4 por 3, 12 por 2, 24. O sea que las letras de la palabra luna se pueden organizar de 24 maneras diferentes. Pero vamos a ver otro ejemplo en el que ya vamos a hablar de elementos repetidos. ¿Qué sucede si la palabra es esta? La palabra matemáticas. Entonces coloquémosla acá, matemáticas. Miren que, pues obviamente, esto se resolvería como una permutación lineal. ¿Por qué? Porque las letras están ordenadas en línea, ¿sí? Y además, porque estamos trabajando con todos los elementos. O sea, ya sabiendo la fórmula, pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea que simplemente tendríamos que escribir 11 factorial. Pero ¿qué pasa cuando tenemos elementos repetidos? Miren que, por ejemplo, aquí está la A, matemáticas. Tenemos 3 veces la letra A. ¿Qué pasa? Que no sucede lo mismo que con la palabra luna, en la que si intercambiábamos cualquier letra con otra, nos daba otra palabra diferente. Miren que en este caso, supongamos que yo intercambio esta letra con esta letra.
¿Qué sucede? Que sigue siendo la misma palabra, entonces no conformamos otra palabra diferente, sino la misma palabra. Ahora, ¿qué pasa si yo intercambio las 3A de posición? Sigue siendo la letra o la palabra matemáticas. Entonces, cualquier permutación entre estas 3 letras me va a dar la misma palabra, entonces aquí tenemos que dividir entre la permutación de esas 3 letras, que sería 3 factorial. ¿Por qué? Porque esas son el número de palabras iguales que van a resultar intercambiando la letra A. Pero si nosotros observamos, hay más letras repetidas. Por ejemplo, la letra T, ¿sí? Nuevamente, si yo intercambio esta T con esta otra T, pues me sigue quedando la palabra matemáticas. Entonces, ahora ya son solamente 2 letras, o más bien, una letra que se repite 2 veces. Entonces, también tendríamos que hacer las diferentes permutaciones que son iguales. Entonces, también dividimos por esa otra letra que se repitió 2 veces, ¿sí? O está 2 veces. La primera letra estaba 3 veces, por eso dividimos entre 3 factorial. La segunda está 2 veces, ¿sí? Pero si nosotros observamos, también hay otra letra que se repite, la letra M. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, como está 2 veces, también tendríamos que dividir entre 2 factorial para encontrar el número diferente de formas que se pueden, o de palabras diferentes que se pueden formar con las letras de la palabra matemáticas. Entonces ya podemos escribir la fórmula. Vamos a darle letras a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos? Nuevamente, lo de la permutación lineal, que es n factorial, pero en este caso tenemos que dividir por cada una de las permutaciones que se puede hacer con los elementos que se repiten. Supongamos que los elementos que se repiten se llaman m. Entonces, la primera m factorial, ¿sí? Estas m son los elementos repetidos. No importa qué letra se coloque, lo importante es que comprendamos que se divide por cada una de las repeticiones. También tendríamos que multiplicar por el segundo elemento que se repita, el número de veces que se repite, y así sucesivamente todos los elementos que se repitan, el número de veces que se repiten. Bueno, entonces esta es la fórmula de la permutación con elementos repetidos. Obviamente aquí rápidamente para saber la respuesta, pues la forma fácil sería escribir este 11 factorial. Aquí como el número más grande es 3 factorial, pues entonces escribo 11 por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4 y por 3 factorial. Paré en 3 factorial, ¿por qué? Para eliminarlo con este 3 factorial. ¿Abajo qué escribo? Pues lo que dice aquí, ¿no? 3 factorial, lo escribo simplemente así como les decía para eliminarlo. 2 factorial, ya se sabe qué es. Bueno, por 2 factorial es 2 por 1, que eso es 2. Bueno, aquí me faltó escribir el por el otro 2 factorial, que pues ya se sabe que es 2 por 1, que es 2. Simplificamos, entonces aquí simplificamos el 3 factorial con el 3 factorial. Acordémonos que 3 factorial solamente se puede simplificar con 3 factorial, ¿no? No cometan el error de eliminar un 3 factorial con un 3 nada más, ¿no? Se eliminan factoriales con factoriales. Aquí, por ejemplo, podemos simplificar este 2, sacarle mitad con alguno de estos. Entonces, saquémosle mitad al 4. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Y nuevamente sacamos mitad. Aquí ya no se puede más. Sacamos mitad a este 2, mitad de 2, 1. Y vuelvo a sacarle mitad a 2, a este número que es 1. Y si realizamos la operación, pues en este caso 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 1, pues eso nos da, en la calculadora lo hice, 1.663.200. Como se dan cuenta, pues hay muchísimas formas de organizar las letras de la palabra matemáticas. Ya con esto termina mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver este ejercicio. Ok, antes de resolver el ejercicio, tenemos que apuntar las fórmulas que vimos. Aquí está. Tendríamos que apuntar estas, ¿sí? La de lineal y circular. Me hacen favor de apuntarlas. ¿Sí? Y vieron la diferencia, se puede ver bien clave la diferencia entre lineal y circular se puede ver en un ejemplo, ¿verdad? Así como lo vimos ahora.
Bueno, entonces esa sería, la de arriba sería la permutación lineal, que solo hacemos el factorial de la cantidad de elementos, o en este caso eran personas, ¿sí? La circular, que sería n-1, ¿verdad? Que eso casi siempre es cuando están organizados de manera circular, en una posición física circular, ¿sí? Ahí es donde vamos a utilizar la circular. Ok. Preguntas, jóvenes, con esto, y después hacemos el ejercicio. Ok. ¿Seguros que no hay preguntas? ¿Sí está claro? Sí, todo claro. Ok. Entonces, esas serían las fórmulas de la permutación lineal y circular. Y aquí con elementos repetidos, ¿verdad? Ah, qué bueno. Qué bueno que habían visto esto. Buenísimo. Sí, entonces con razón lo están tomando bastante fácil. Ok, entonces esta sería con elementos repetidos. Ok. Entonces, si quieren, hagamos. Uy, aquí aparece el señor. Hagamos este ejercicio. Ok. Listo. Necesito que hagamos este ejercicio. Ok, les voy a compartir mi pantalla ahora. Solamente un minuto. Ok, ya lo tengo. Entonces, estamos viendo el tema de permutaciones. Entonces, sí, lo que necesito que ustedes entiendan es la diferencia, ¿verdad? Esa diferencia que hay cuando es lineal, cuando es circular y cuando es con repeticiones, ¿sí? Entonces, el ejercicio que teníamos ahí nos dice... Está. Nos dice, ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar? Si quieren, lo voy a poner aquí. Los números de 5 cifras se pueden formar con dígitos, los dígitos, nos dan los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces, lo primero nos pide hacerlo sin
repetir dígitos. Sería como el inciso A. Sin repetir dígitos. Entonces, empecemos con esto. ¿Qué fórmula utilizarían ustedes para hacerlo sin repetir dígitos? La de n factorial. Exacto, buenísimo. O la lineal. Sí, sería acabar la lineal. Entonces, ¿cuántos dígitos tenemos? Serían 5, ¿verdad? Entonces, aquí sería bien fácil. Podríamos... Lo voy a poner con otro color. Sería la de 5 factorial. ¿Sí? Esto sería la multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto nos queda esto? 120. Ok, en su calculadora, 120. gracias. En su calculadora pueden usar 5 factorial. Yo les aconsejo que lo utilicen para no estar haciendo este cálculo tan largo. Hay que practiquen de una vez, ¿verdad? Entonces podríamos tener 120 números. Serían 120 combinaciones, ¿no? Sí, números de... Sí, al final podría ser 120 números de 5 cifras. Ok, ahora entramos a lo bonito. Ahora el inciso B, que nos decía, se pueden repetir dígitos. Entonces, ¿cómo hacemos esto con la repetición de los dígitos? A ver, alguien que tenga idea de cómo verlo. Está bien sencillo. Miren, pues. La de factorial menos 1. No, Ok. no, esa no. Esa no nos sirve aquí. Esa no, la circular, de hecho, la circular no nos sirve en este caso. Digamos que tenemos, les voy a hacer aquí el ejemplo. Tenemos los 5 dígitos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, aquí, si se pueden repetir dígitos, entonces aquí tendríamos la opción de poner desde 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuántas opciones tenemos de repetir, de poner números? Serían 5, ¿verdad? Sí. Si podemos repetir números, aquí podríamos poner 5, 4, 3, 2, 1. Sí, ¿verdad? En todos sería. Ajá, en todos podríamos poner los 5 dígitos. Exacto. En todos podríamos poner los 5 dígitos. Entonces, ¿esto a qué nos llevaría? A tener un 5 a la 5. Cosa que no sucede acá, ¿verdad? Cuando no repetimos, Ujú. entonces lo tenemos de esta manera, ¿verdad? En el inciso A. ¿Sí? ¿Sí logran verlo? Sí, sí, sí. Ok. Entonces aquí serían 3125 números que podemos tener. De 5 cifras. Repitiendo. eh,
cualquier dígito. Sí, este segundo estaba un poco, tenía como truco, por así decirlo. ¿Sí? Cuéntenme, ¿se entiende? Sí, Inge. Sí, se entiende. Ok. Ah, bien, Inge. Ok, buenísimo. ¿Necesitan que hagamos otro ejemplo? ¿O si se entendieron todos los ejemplos? Ah, me dice que sí, hagamos otro ejemplo. Va, hagamos un ejemplo del libro. Ahorita les voy a poner otro ejemplo. Aquí. En un segundo le encuentro. Voy a copiar todo así más rápido. Ok. Su libro nos da el ejemplo el 220, que nos dice que durante un entrenamiento de fútbol americano colegial, el coordinador defensivo necesita tener a 10 jugadores parados en una fila. Sí, en una fila. Son 10 jugadores en total. Entonces, podemos ver de primero que el N es igual a 10. ¿Sí? Entre estos 10 jugadores hay uno de primer año, 2 de segundo año, 4 de tercer año y 3 de cuarto año, respectivamente. ¿De cuántas formas diferentes se pueden arreglar en una fila si lo único que los distingue es el grado en el cual están? Ok. ¿Cuál fórmula utilizaríamos? Ahí sí creo que es n factorial menos 1, ¿no? Algo así. Casi la atinaste. Solo la n factorial. No, tampoco. Recuérdense que al Tampoco. final aquí tenemos los 10 jugadores, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿se recuerdan en el video que vimos una fórmula? De hecho, aquí está la... Y se la voy a copiar así como la pone el libro. Lo voy a pegar aquí. Dame un segundo. Aquí está, miren, ese es el teorema que nos da su libro. Y ese lo vimos en uno de los ejemplos, cuando habían variaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Nos dice, el número de permutaciones distintas de n objetos, en este caso n va a ser 10, ¿sí? En el que n1 son de una clase, n2 de una segunda clase, hasta nk, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver de que tenemos, ¿cuántas clases tenemos aquí? ¿Cuántas separaciones? Tenemos los del primer año, Primer año. segundo año, tenemos 2 de segundo año, ¿verdad? 1, 2, 4 de tercer año 1, 2, y 3 de cuarto año. Entonces son 4 clases las que tenemos. ¿Sí? Son 4 clases. 4 clases. Cabal. Sí, ¿verdad? Aquí se las voy a subrayar. Está de primer año, 2 de segundo año, 4 de tercer año y 3 de cuarto año. De hecho, entre todos suman 10, ¿verdad? Entonces ya tenemos que utilizar esta. Tenemos que estar la n a la 10 factorial, perdón. Dividido cada una de estas clases. Entonces, digamos que para la primera clase... Dividido 4. No. N1
No es dividido entre todas las clases. Sería. Ajá. Porque hay un estudiante de un año, entonces ahí solo tenemos 1 factorial. Pero ya digamos que N2 es los estudiantes de segundo año. Ahí tenemos 2 opciones, entonces sería 2 factorial. N3 con los estudiantes de tercer año serían 4. 4 factorial. Y N4 sería 3 factorial. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos que poner 1 factorial por 2 factorial por 4 factorial, ¿sí? Y 3 factorial. El número aquí, digamos que por ejemplo, depende de la cantidad de jugadores de esa clase, ¿sí? O de la cantidad de elementos de esa clase, ¿sí? Si se dan cuenta. Y para 3 son los de tercer año, ¿verdad? N3, hay 4. Entonces, de eso depende ese número, ¿sí? ¿Lo logran ver? Sí, sí, sí. Sí, o sea Ok, que depende más o menos de lo que nos diga el ejercicio o el ejemplo. fijo, exactamente. Y esto, imagínense, 10 factorial, perdón, son 12,600. 3,628,800. 12,600 es la respuesta. Ah, gracias, gracias. 628,000. Yo se los voy a poner aquí para los que les gusta hacerlo así a piecito. Aquí sería 1 por 2 factorial, que es 2, ¿verdad? Por 4 factorial, que sería 24. Por 3 factorial, que sería 6. cabal. Buenísimo. Y esto sí nos daría los 3,628,800 dividido la multiplicación de todo esto y les tendría que dar 12,600. ¿Sí? Entonces, si quieren les doy tiempo a que lo hagan en sus calculadoras. Deberían de practicar hacerlo. Porque si no en el examen después van a estar ahí un poco confundidos. Ok. Y les doy tiempo de hacerlo, no hay problema. Entonces, si se dan cuenta, hay mucha diferencia. El factorial, cuando usamos solo el n factorial, es porque todos son de la misma, todos los elementos son de la misma clase, ¿sí? Pero ya aquí cuando le ponemos clases a cada uno de los elementos, así como que divisiones, entonces ya entra esta fórmula, ¿sí? Este teorema del 2.4 de su libro. Es muy importante ver eso. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a terminar viendo las permutaciones y el próximo día de clases vamos a ver las combinaciones y vamos a ver la diferencia entre una y la otra. Y solo les adelanto eso para que estén enterados. Cuéntenme, otro ejemplo. O sea que solo hoy vamos a ver este tema, ¿no? Sí. Ok. Contame, Davis. Sí.
Contame. Es que levantaste no, la no, mano. no. Ah, no, perdón, es que no me di cuenta que estaba Ok. haciendo el cálculo, pero no me di cuenta que presioné ahí. Ok, no hay problema. Sí, pero ahí está bien, ya, claro, ya Entonces, quedó claro ese ejercicio. dense cuenta que el ejercicio, el primero que hicimos, no se divide en clases los elementos, ¿verdad? Entonces ya cuando se dividen en clases, en Ajá, diferentes clases, ya tenemos que hacerlo así. ya, muy bien. Ok. Y una pregunta, ¿todas esas fórmulas están en el libro? Sí, Ah, ya. déjame ver. Ahorita te digo que hice la página del libro. Ahorita te muestro. De hecho, esta que estamos viendo en pantalla está aquí, mira, en la página 49. De hecho, esta última sección de permutación y combinaciones empieza en la página 44. Sí, aquí conteo de puntos muestrales, ¿sí? Y de hecho aquí empezamos con la regla de la multiplicación, miramos todo lo que hemos visto y algunos ejemplos. ¿Sí? Ya, gracias. Gracias, Inge. Ok. Listo, entonces si quieren paramos la grabación, ya vamos terminando la clase.